Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a repasar los conceptos relacionados al transporte de fluidos. A lo largo de este video las preguntas que vamos a intentar responder son las siguientes. ¿Qué tipos de accesorios se utilizan en un arreglo de cañerías? ¿De qué manera podemos estimar las pérdidas de carga generadas por estos accesorios? ¿Y qué es y qué representa la carga de velocidad? Retomando el problema que empezamos a abordar en la clase anterior, lo que necesitamos determinar es la potencia requerida por una bomba para transportar un determinado caudal de cerveza desde el macerador al cocinador. Si recuerdan, en el video anterior habíamos planteado un balance macroscópico de energía mecánica entre la salida del macerador y la entrada al cocinador. En ese balance lo que habíamos identificado que teníamos una serie de variables que permitían calcular la mayoría de los términos. En este caso, lo que podíamos determinar era las variaciones de altura, las variaciones de velocidad a través de las variaciones de caudal, midiendo con un caudalímetro, y las variaciones de presión a través de dos manómetros instalados en el macerador y en el cocinador. Lo que nosotros necesitábamos determinar era la potencia de la bomba y lo que nos quedaba pendiente eran elaborar herramientas que nos permitan calcular las pérdidas por fricción en las cañerías. Lo que habíamos visto en el video anterior es que las pérdidas por fricción estaban compuestas por las pérdidas en los tramos rectos, en este caso identificados en naranja, y las pérdidas en los distintos accesorios que integran esta cañería. En el video anterior, si recuerdan, lo que hicimos fue elaborar las correlaciones que a través de un coeficiente de transferencia denominado factor de fricción nos permitían estimar o calcular las pérdidas en los tramos rectos. Lo que nos queda pendiente para esta instancia es determinar herramientas que nos permitan predecir las pérdidas en los distintos accesorios. Pero bueno, en primer lugar vamos a identificar cuáles son los distintos accesorios que integran esta cañería en particular. Por un lado tenemos un codo, tenemos una T, tenemos distintas válvulas y tenemos una embocadura entre la salida del macerador y el ingreso a la cañería y una desembocadura cuando la cañería llega al cocinador. Lo que podemos ver es que las pérdidas de carga generadas por los accesorios estarían integradas por dos aportes. Por un lado tenemos las pérdidas por fricción de superficie y por otro las pérdidas por fricción de forma, que se deben a las turbulencias generadas por los cambios abruptos en la dirección y la velocidad del fluido. Lo que vamos a ver más adelante es que en realidad el principal aporte a las pérdidas se debe a esos cambios abruptos en la dirección y la velocidad del fluido. Entonces, por un lado tenemos accesorios cuya función es cambiar la dirección de flujo, por ejemplo los codos. Accesorios cuya funcionalidad es generar obstrucciones en el paso del flujo, que serían las válvulas. Y accesorios cuya finalidad es generar cambios de velocidad por variación de la sección de flujo, que serían las reducciones, las embocaduras, las desembocaduras. Bien, ¿cómo vamos a computar esas pérdidas de carga? Una alternativa es a través del método de las longitudes equivalentes. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en computar la longitud de cañería recta que generaría una pérdida de carga equivalente a la del accesorio. Generalmente se indica como el número de diámetros de cañería del tamaño de los accesorios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa reemplazar de alguna manera para el cómputo el accesorio por los metros de cañería recta que generan una pérdida de carga equivalente. La otra metodología es a través del coeficiente de resistencia o de carga de velocidad, que en este caso es lo que se computa es la cantidad de cargas de velocidad que se pierden irreversiblemente en este accesorio. Ahora vamos a tratar de interpretar de qué se trata la carga de velocidad. Para eso vamos a plantear este esquemita que se trata de un tanque de agua abierto a la atmósfera conectado a una manguera que va cambiando de altura a lo largo de su recorrido. Y vamos a plantear el balance macroscópico de energía mecánica, el Bernoulli, entre el punto 1 y el punto 2, que es genérico en alguna parte del recorrido. Para eso las consideraciones o lo que vamos a tener en cuenta es que el caudal es constante,
como la sección es constante, la velocidad también es constante, que tenemos régimen turbulento para considerar alfa igual a 1 y que no tenemos fricción a lo largo del recorrido. Entonces, si planteamos entre el punto 1 y el punto 2, nos queda de la siguiente manera. En el punto 1 tenemos velocidad, la consideramos 0, como solemos hacer en estos casos, porque la sección del tanque es mucho mayor que la sección de la cañería, entonces la velocidad 1 es despreciable frente a la velocidad 2 en la cañería. Por otro lado, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica y en el punto 2, como también está abierto a la atmósfera, también las tachamos en ambos términos, entonces en este caso P2 sería la presión manométrica. En el punto 2 tenemos un término de altura, Z2, un término correspondiente a la carga de presión, que es P2 sobre ρg, que como dijimos, P2 en este caso sería la presión manométrica, y un término de energía cinética o de carga de velocidad. Lo que tenemos a lo largo de la cañería, estas columnitas, sería como si le conectáramos una rama de un manómetro con agua y medir la presión en cada punto como la columna de fluido que se forma en esa rama del manómetro. Lo que nosotros podemos ver a lo largo del recorrido es que los términos de energía potencial y de carga de presión se van compensando a lo largo del recorrido, siempre manteniendo una línea constante. Entonces, si nos vamos a este punto, en donde se gana altura, lo mismo es compensado y se pierde en carga de presión. Acá, como baja en altura, se recupera esa carga de presión. Si nosotros tuviéramos un manómetro, la presión acá sería mayor acá, o sea, la presión en este punto es mayor a la presión en este punto y la presión en este punto es mayor a la presión en este punto. Lo que vemos entonces es que esa línea de carga total o energía potencial inicial, la energía total al comienzo, se reparte entre una línea de carga hidráulica, que es la suma de los términos de energía potencial y de carga de presión, y un término o una línea de carga de velocidad, que es conceptualmente la energía que se puso en juego para que el fluido empiece a desplazarse y pueda fluir a lo largo de la cañería. Esa energía se pierde, pero de manera reversible. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría si cerramos la salida de esta manguera y deja de fluir? Entonces, lo que vamos a observar es que al desaparecer la velocidad, en cada uno de estos manómetros, la columna de fluido va a equiparar el nivel del tanque inicial. ¿Por qué? Porque esto, se transforman en vasos comunicantes en donde todo está a la presión o al mismo nivel hidrostático. Entonces, eliminamos esa obstrucción, permitimos que empiece a fluir nuevamente, entonces lo que observamos es que la línea de carga hidráulica ya no recupera el nivel que tenía inicialmente, sino que está una carga de velocidad por debajo, porque es la energía que, como dijimos, se puso en juego para que ese fluido comience a moverse por la cañería. Retomando lo que estábamos tratando de definir, que es una metodología, una herramienta para estimar las pérdidas por fricción, en accesorios lo que vemos es que el flujo a través de un accesorio, una cañería, genera una pérdida de energía irreversible que podría expresarse como una función de la carga de velocidad. Entonces, el coeficiente de resistencia K o EB en esta ecuación se define como la pérdida de carga de velocidad para un determinado accesorio. Entonces, voy a tener tabulado las pérdidas dependiendo de qué tipo de accesorio se trata. Lo que se observa, como ya habíamos adelantado, es que en la mayoría de los accesorios las pérdidas por fricción de superficie a lo largo de la longitud real del flujo son mínimas comparadas con las producidas por fundamentalmente la fricción de forma. Teniendo esto en cuenta es que el coeficiente de resistencia K o EB se considera independiente del factor de fricción y del número de Reynolds. Entonces, las pérdidas por fricción en toda la cañería van a surgir de la suma de las pérdidas en los tramos rectos y las pérdidas en los accesorios. En este caso podemos ver que
el término de tramos rectos está definido en función del factor de fricción de Darcy, porque el 2 está dividiendo. Si recuerdan, cuando lo definimos en la unidad anterior, hay un 4 de diferencia entre el factor de fricción de Fanning y el factor de fricción de Darcy. Entonces el factor de fricción de Fanning tendría el 2 multiplicando. El término de pérdidas en accesorios entonces se expresa como el factor K o EB proporcional de la carga de velocidad que se pierde irreversiblemente en ese accesorio. Entonces, los coeficientes de resistencia para distintos tipos de accesorios los podemos encontrar tabulados en la bibliografía. Por ejemplo, en este caso, recurriendo al Perry, tenemos los distintos coeficientes de fricción, por ejemplo, para codos de 45 grados estándar, de 90 grados estándar, de U de 180 grados, T usada como codo o a través, uniones, válvulas esclusas, válvula de diafragma, válvula globo. Sí, tenemos entonces en distintas fuentes bibliográficas tabulados para cada accesorio cuál es el coeficiente de pérdida. Ahora, en función de cómo fue definido el coeficiente de resistencia K, en teoría debería ser constante para todas las medidas de un determinado accesorio, o sea, un codo de 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas, en teoría debería presentar el mismo coeficiente de resistencia. Eso supone que todas las medidas son geométricamente similares. Ahora, en la realidad, esa similitud geométrica es difícil de que ocurra. ¿Esto qué genera? Bueno, genera que los coeficientes de resistencia medidos en la realidad, empíricamente, se observa que a mayor diámetro o tamaño del accesorio, menor es el coeficiente de resistencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe justamente a esta incompatibilidad geométrica. Por ejemplo, acá tenemos un codo, el más grande sería un codo de 2 pulgadas y el que está dibujado, superpuesto en línea punteada, sería un codo de 12 pulgadas dibujado a una escala de un sexto. Si hubiera similitud geométrica, un codo de 12 pulgadas dibujado a una escala de un sexto debería quedar perfectamente superpuesto con el codo de 2 pulgadas. Lo que se ve es que en realidad el codo de 12 pulgadas no es 6 veces el codo de 2 pulgadas, sino que en realidad es menos. Por eso acá queda evidenciado con el esquema superpuesto. Entonces, eso es lo que produce que en realidad yo, al tener un codo que no cumple esa similitud geométrica, en realidad a medida que es cada vez más grande, el coeficiente real observado es menor que el que correspondería si hubiera una correcta similitud geométrica. Entonces, esta discrepancia que se genera por la incompatibilidad geométrica se corrige a través de un nuevo método que es el de las longitudes equivalentes. ¿En qué consiste? Si se fijan, acá planteamos la ecuación de Darcy para las pérdidas por fricción reordenada, en donde el término L sobre D por el factor de fricción, entre paréntesis, multiplicado por la carga de velocidad, sería equivalente al coeficiente de resistencia que habíamos definido anteriormente. Entonces, la longitud equivalente queda definida como el coeficiente de resistencia por el diámetro dividido el factor de fricción. Entonces, esto puede ser considerado como un método corregido o una forma de corregir el coeficiente de resistencia incorporando el diámetro y el régimen de flujo a través del factor de fricción. Entonces, la relación L sobre D es la longitud equivalente expresada en diámetro de tubería recta que causa la misma pérdida por fricción que el accesorio que estamos computando. Es importante mencionar que es en las mismas condiciones de flujo. ¿Por qué? Porque si bien corregimos por diámetro o por tamaño, que era el problema que teníamos en el método anterior, al introducir el factor de fricción, estamos incorporando un Reynolds y un régimen de flujo. Entonces, a través de este método, esa variación que se observaba en el coeficiente de resistencia cuando aumentaba el tamaño del accesorio es compensado y si se mantienen las mismas condiciones de flujo, el L sobre D tiende a ser una constante independientemente del tamaño del accesorio. Entonces, así como teníamos tabulados los coeficientes de fricción para distintos accesorios, lo mismo ocurre para las longitudes equivalentes, que se encuentran en tablas en la bibliografía o pueden ser provistas por el fabricante. En este caso, por ejemplo, tenemos en el apéndice C del FUST tabuladas las longitudes equivalentes expresadas en diámetros de cañería, por eso, como es L sobre D,
es adimensional para válvulas globo, válvulas de ángulo, válvulas esclusas y codos convencionales T, ¿sí? Similar a lo que ocurría con lo que teníamos tabulado para los coeficientes de fricción en el PERRI que habíamos visto anteriormente. Entonces, las pérdidas por fricción en los accesorios se expresan como una longitud equivalente que se suma a las longitudes de tuberías rectas para dar la longitud equivalente y las pérdidas por fricción de todo el sistema. En este caso está expresado en términos de la definición de Darcy para el factor de fricción. Entonces tenemos la suma de los tramos rectos y las longitudes equivalentes de los accesorios expresadas como metros de tubería recta. Bien, del desarrollo anterior se desprende que si bien el método de las longitudes equivalentes corrige el problema del cambio de escala o de los tamaños que presentaba el método del coeficiente de resistencia, al mismo tiempo está incorporando o escondiendo un factor de fricción que fue calculado, computado para un determinado régimen de flujo turbulento que es válido para un determinado rango de tamaños, entre 1 a 6 pulgadas, y para un determinado material, acero el carbono, porque tiene incorporada la rugosidad relativa. Entonces, lo que se observa es que este método clásico o tradicional para cañerías de grandes diámetros o construidas con aleaciones complejas puede llegar a predecir pérdidas de carga entre 1,5 y 3 veces mayores que las reales. Entonces, por último, para corregir el tema del factor de fricción y estos diferentes regímenes de flujo, se desarrolló el método que sería el más preciso de todos los que vimos hasta ahora, que es el método de las 2K. Bueno, básicamente es un coeficiente de resistencia, pero conformado por dos términos, o 2K. Una K1 que cobra relevancia para reinos bajos, o sea, en régimen laminar, donde se torna despreciable este segundo término, y una K infinita, que sería el coeficiente de resistencia para Reynolds altos, en los cuales este primer término se vuelve despreciable. Y, como se ve, también está compensado por el diámetro. Entonces, repasando. El coeficiente de resistencia tenía problemas por tamaño. Eso se corrige a través del método de las longitudes equivalentes, lo cual incorpora un factor de fricción que genera errores o discrepancias para distintos regímenes de flujo. Entonces, en el método de las 2K se corrigen ambas cosas incorporando por un lado el Reynolds y por otro lado el diámetro de los accesorios. El método de las 2K lo tenemos entre el material disponible y tenemos tabulado para distintos accesorios, al igual que lo que vimos para los coeficientes de resistencia y para las longitudes equivalentes, la K1 y la K infinito, para codos, para T, para válvulas. Para los casos particulares de contracciones y ensanchamientos, también tenemos en el apéndice C del FUST un gráfico que permite calcular el coeficiente de resistencia para distintas relaciones de diámetros de contracciones o ensanchamientos. También el apéndice C del FUST presenta un nomograma que, ingresando con el diámetro interno y chocando el valor del K obtenido de este gráfico, se obtiene la longitud equivalente. O sea, es un nomograma que convierte de coeficiente de resistencia a longitud equivalente. Y el método de las 2K tiene una expresión particular, ¿sí? Distinta a la que vimos antes para el resto de los accesorios, en donde las constantes son un determinado valor para entradas o para salidas. Entonces, si repasamos las preguntas que nos planteamos a lo largo de este video, en primer lugar, describimos muy brevemente cuáles son los tipos de accesorios que se utilizan en un arreglo de cañerías de acuerdo a las distintas funciones que se necesiten. Definimos e interpretamos el concepto de carga de velocidad que fue necesario para desarrollar el primer método de estimar las pérdidas de carga generadas por accesorios a través del coeficiente de resistencia, que se expresa como un coeficiente o cantidad equivalente de cargas de velocidad que se pierden irreversiblemente en ese accesorio. Luego, el error que presenta ese método por la incompatibilidad geométrica de los accesorios se resuelve a través de un nuevo método un poco más preciso, que es el de las longitudes equivalentes, que a su vez incorpora el factor de fricción y por lo tanto presenta discrepancias para distintos regímenes de flujo, lo cual es corregido finalmente con el método más preciso de todos los que tenemos disponibles, que es el método de las 2K, que corrige tanto por tamaño como por régimen. Entonces es válido o aplicable tanto para régimen laminar como para régimen turbulento. Y con esto damos por finalizado el video. Muchas gracias.